les sugerimos que tomen su asiento, porque esto ya va a empezar. Yo creo que sí. Buenas tardes, vecinos, vecinas del Comité Miguel Hidalgo de Tláhuac. Les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy nos hacen honor de visitarnos grandes personalidades de la resistencia. El licenciado Juan Carlos Escalante Aguilar, Dirección General del ESME. Licenciado Juan Luis González Vargas, prosecretario de sucursales ESME. El ciudadano Pavel Flores Rodríguez, integrante de la Asamblea Nacional. El ciudadano Emilio Castro Martínez, integrante de la Asamblea Nacional. Profesor Juan Carlos Simbrón, catedrático de la Universidad Autónoma Nacional de México. El ciudadano Serafín Delgado Iturbe, coordinador del Comité Miguel Hidalgo. Sean todos bienvenidos. Les damos un caluroso aplauso. A continuación escucharemos a nuestros ponentes e iniciamos con el mensaje del ciudadano Serafín Delgado Iturbe, coordinador del Comité Miguel Hidalgo en Tláhuac. Buenas tardes, vecinos, vecinas. Licenciado Juan Carlos Escalante Aguilar, licenciado Juan Luis González Vargas, ciudadano Pavel Flores Rodríguez, ciudadano Emilio Castro Martínez y profesor Juan Carlos Simbrón. Sean bienvenidos. Este foro tiene como objetivo principal de la NUE al contribuir a sostener una lucha de resistencia civil y pacífica para el desarrollo de la energía eléctrica de una calidad y al alcance de toda la nación. Por medio de las diferentes opiniones de nuestros expertos, obtendremos soluciones a los problemas que actualmente enfrentamos y que seguiremos padeciendo con el actual gobierno neoliberalista y su empresa de clase mundial, CFE. Por esto no nos debemos de detener, por lo contrario, con la organización de la NUE y el ESMED y nuestra organización lograremos nuestros objetivos principales, que es echar abajo la reforma energética. Con base a lo respecto del Estado de Derecho y el surgimiento de las normas y acuerdos, se lograrán plantear soluciones. Hoy nuestra tarea primordial es enterarnos, analizar y plantear soluciones objetivamente para impedir la reforma del poderío de Enrique Peña Nieto y proponer al pueblo mexicano lo que consideremos que es lo mejor. Muchas gracias. A continuación, escucharemos al profesor Juan Carlos Simbrón, catedrático de la Universidad Autónoma de México. Juan Carlos Escalante, en la ausencia del señor Juan Carlos Escalante Aguilar, el señor Juan Luis González Vargas,
tomará la palabra. Buenas tardes a todos vecinos. Miren, para nosotros es muy importante poder estar aquí con ustedes, informarles cuál ha sido la embestida que se ha generado en contra de nosotros como usuarios del servicio de energía eléctrica y en particular con los usuarios del servicio doméstico. Reciban un saludo muy fraternal por parte de nuestro secretario general Martín Esparza Flores, del Comité Central y los 16.599 compañeros que se mantienen en resistencia digna en contra del gobierno. Fíjense que nada más abordo este punto. No ha sido fácil la embestida que ha generado el gobierno en contra de ustedes como consumidores, usuarios, porque ustedes se quedan simplemente en estado de indefensión hacia dónde y cómo, qué es lo que tienen que hacer para defenderse. La problemática a la que nos enfrentamos día a día son aquellos famosos operativos por parte de comisión, la gran condición de querer mejorar el servicio, pero la pregunta sería encaminada en este punto. Para ustedes, después del decreto de extinción, que está nada más documentado, pero no está concluido en una sentencia que diga lo contrario, para luz y fuerza del centro, ¿mejoró el servicio, vecinos? ¿Bajaron las tarifas? No. Y entonces, el gobierno federal, ¿qué ha hecho en todo este tiempo? Simplemente, ya lo dijeron por acá, engañarnos. Habrá algunos otros comentarios que se pueden hacer en lo posterior. Y esto ha generado la molestia por parte de nuestros usuarios consumidores. ¿Y cuál es la molestia? El que el gobierno federal, bajo los medios de comunicación manipulados por gobernación, ¿qué es lo que ha generado? Decirles o transmitirles lo que ellos piensan o quieren que nosotros creamos que es lo que se va a hacer. Ha habido una serie de condiciones a la llegada del gobierno federal, de la administración de Peña Nieto, porque miren, pudiéramos hablar de muchas cosas. El problema no es una condición particular del que administra el país. Este problema es político y rebasa más allá las fronteras. Estamos hablando de un negocio grande, porque las reformas estructurales han generado un jugoso ganancia para aquellos que las proponen. Hasta ahorita, a mí de alguna manera es incómodo, molesto tratar este asunto, porque ¿cuántas reformas llevamos en este país? Algunos de ustedes saben cuántas reformas ya están aprobadas y algunas de ellas incluso ya están entradas en vigor. Todas. Pues miren, hasta ahorita, desde el problema que se ha generado con el gobierno, han sido 13 reformas y muchos no las conocemos, otros simplemente hacemos caso omiso y algunos otros tantos decimos, pues a mí no me incumbe, yo para qué me meto. ¿O no es así, vecinos? Somos apáticos al problema. ¿Y qué es lo que decimos? Simplemente no vale la pena que yo me incluya con ellos porque me van a etiquetar. Al final etiquetados estamos, todos y cada uno de nosotros, ya sea con un tema u otro, de todos modos estamos etiquetados. ¿Y cuál es la problemática? ¿Cómo empieza este problema? Al generar una condición. Empezamos con la reforma estructural de pensión y salud. Y muchos de nosotros decimos, bueno, ¿y qué es eso? Ya se viene una embestida en contra de nuestros adultos mayores, las pensiones universales, y esto ya está aprobado desde hace mucho tiempo, pero todas van mancomunadas. Después de ahí viene la reforma de telecomunicaciones, después viene la reforma laboral, que ya no debemos de generar antigüedad todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué no hablé de las de telecomunicaciones? Porque es bien simple. Nada más hay dos empresas que tienen el beneficio, TV Azteca y Televisa, y los demás tendremos que comprar una televisión digital que en sí nos sobra para poder gastar o comprar en aparatos tecnológicos de nueva generación. Viene la reforma hacendaria, esa reforma hacendaria que nos va a afectar a todos, incluso a aquellos comercios que tienen pues un establecimiento módico, por así decirlo, y que va a generar el pagar impuestos, pero esa es parte que muchos dicen, bueno, yo ni los pago, a mí qué me importa, ¿no? Y no es cierto, deberíamos estar preocupados porque al pagar impuestos ellos nos los van a cobrar a nosotros. ¿O no es así, vecinos? Sí. Pero muchos de nosotros no decimos nada. Se viene otra reforma que es una embestida brutal en contra del pueblo de México, la reforma educativa. Y muchos decíamos, ay, ya otra vez los de la coordinadora salieron a las calles. Qué lata, ¿no?
Bueno, es un derecho que tenemos salir a manifestarnos, no es una condición de capricho de nosotros. La reforma educativa impacta a todos, padres de familia y a nuestros hijos. ¿Qué es lo que va a generar la reforma educativa? Simplemente la problemática que se genera en que ya no vamos a tener educación pública, y eso emana de nuestra Constitución, y esa es una parte que nosotros debemos de estar al pendiente. Pero ¿qué es lo que sucede? Ya la aprobaron, ya ahorita muchos de ellos, ¿qué fue lo que comentaron en esta condición? Que bueno, pues al fin nada más era una prueba enlace para los estudiantes y era una prueba para los maestros, ¿no? Porque así lo hicieron ver, pero hay de fondo algunas otras cosas más. Tengo que explicarles que en el Estado de México, en algunas de nuestras aulas donde nuestros hijos estudian, hay un problema muy fuerte. Ya no hay un presupuesto para las escuelas públicas, porque así debería de haber dado año con año a la Secretaría de Educación Pública para nuestras escuelas. Pero también hay un problema, ¿no? Con la embestida de la empresa de clase mundial ha generado una problemática. El director tiene que pedir una cooperación adicional a todos los padres de familia para pagar el servicio de energía eléctrica. ¿Ustedes creen que sea justo esta parte? Pues claro que no, porque ahora resulta que no soy responsable del servicio de mi casa, sino que tengo que ser responsable del servicio que genera una escuela pública. Por eso debemos de tener mucho cuidado y poner atención. Hay quienes no nos involucramos en los temas, pero hay que conocer un poquito de todo, y no por generar una condición más allá. Después se vino lo que es la propuesta de la reforma energética. Ya pasaron más de 2 años, y en diciembre del año pasado, lo que hizo el gobierno federal fue blindar la Cámara de Senadores para que no hubiera protestas bajo este tema. ¿O no es así? Ustedes lo vieron en los medios de comunicación. Era el búnker más protegido, a pesar de que tenían, en este caso, la casa del que administra el país, Los Pinos. Son los 2 lugares que estuvieron resguardados durante más de 30 días. La Cámara de Senadores se ha convertido prácticamente en un aliado del gobierno federal, porque muchos de ellos, ya lo dijo aquí la vecina Un Circo, iba a externar otra opinión, pero al final, bueno, qué bueno que me ganó el comentario, porque si están a merced del Fondo Monetario Internacional, la afectación que nos ha generado a todos y cada uno de nosotros ha sido grande y grave. Ha habido un retroceso en este país. Nosotros, en el siglo pasado, logramos que esas empresas europeas, inglesas, italianas, francesas, prácticamente con el tiempo dejaran de volver a renovar, lo digo de esta forma, sus contratos o sus concesiones que tenían a 20 o 30 años. Y en 1960 se nacionalizó la industria eléctrica. No les voy a decir que Adolfo López Mateos era una perita en dulce, también tenía sus demoles, pero al final generó una condición para beneficio del pueblo de México. Y ahora, con este retroceso de más de 53 años, volvemos a lo mismo. Nos van a dar un servicio empresas europeas. Y para no negar lo que han dicho aquellos que han invertido en este país, nuevamente aquel país de España, lo que presumen que somos la madre patria de nosotros, yo no digo que niegue de las raíces, pero yo al menos español no soy mexicano bien nacido, y por eso estamos aquí, escuchando en este foro cómo debemos de evitar la embestida por parte del gobierno federal. Y más allá de eso, viene la reforma política. En esta reforma política nos prohíben a todos y cada uno de nosotros que el día de mañana podamos salirnos a manifestar. Que el día de mañana el gobierno con la mano en la cintura pueda generar una represión para aquellos que salimos a las calles, que es un derecho constitucional. Pero también el gobierno dice, no se preocupen, vamos a cambiar un instituto federal por un instituto nacional. Ahora ya no va a haber necesidad de que generemos un voto a favor de la democracia, que es lo que ellos presumen y dicen, ¿no? Ahora ya se podrán reelegir a un periodo más o 2 aquellos que legislan en este país. ¿Ustedes creen que sea justo que los mismos actores políticos tengamos que estarlos solapando y aguantando durante un trienio o un sexenio y todavía mantenerles todos sus abusos y excesos? Esa es la reforma política. Y muchos de nosotros decimos, ¿y a mí para qué me importa la reforma política? Pues deberíamos de estar preocupados, porque gracias a esa reforma política tendremos que todavía aguantar a estos legisladores, que lo único que muchos de ellos van a hacer es cambiar de lugar.
¿no? De senador a diputado, de diputado a presidente o a gobernador, y así se la van a llevar. Ah, pero nosotros somos los villanos, ¿no? Porque no queremos ceder a las peticiones que el gobierno genera. Viene la reforma fiscal. La reforma fiscal es cuando todos y cada uno de nosotros tenemos la obligación de pagar impuestos en este país. Y casualmente, los impuestos en este país se irán incrementando día a día. No lo digo yo, véanlo ustedes. El salario que ganamos no es digno de lo que representamos como pueblo de México. Tenemos que estar pagando impuestos de todo. El gobierno de la administración anterior, muy generoso, dijo que la tenencia ya nos iba a pagar. ¿Y cuál es el problema? No se paga una tenencia, pero se pagan derechos. Es recurso y es dinero. Le cambian el nombre, lo disfrazan, pero al final seguimos siendo afectados en la forma económica en nuestro bolsillo. ¿O no es así, vecinos? Ya lo explicó aquí la vecina de una forma muy general y lo voy a repetir como lo dijo. El pago al incremento a la gasolina de forma mensual. Este pago que hacemos, muchos de nosotros decimos, son 10 centavos. Sí, vecinos, son 10 centavos que si los vemos en la bolsa no vale nada. Pero 10 centavos sumados de los miles y millones de litros que se venden de gasolina, déjenme decirles que somos la gasolina más cara del mundo. Y somos un país que produce este recurso. Y aún así no decimos nada, nos quedamos callados. Pero los que salimos a las calles a manifestar, o a inconformarnos, o a ejercer un derecho, nos tratan de rijosos, de subversivos y, ¿por qué no?, de liosos, ¿no? Así nos dicen. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que seguiremos en las calles en tanto este gobierno no escuche la problemática a la cual ellos nos han sometido. Viene la reforma de seguridad. Esta reforma de seguridad trae beneficio nada más para aquellos que son actores en este país. Nosotros no tendremos el resguardo de aquellas corporaciones policíacas. Ustedes ya lo ven y lo viven. La embestida de la empresa de clase mundial es el resguardo de aquellas corporaciones policíacas, porque ahora resulta que el perjuicio no lo cometemos nosotros al no permitir que nos corten el servicio. Ahora resulta que por impedir que se roben el cable de energía, somos los que nos oponemos a una obra pública. Pues tendríamos que explicarles que no es así. Las corporaciones policíacas en este país están para resguardar la integridad de todos y cada uno de nosotros como ciudadanos mexicanos. Y pongan el nombre que quieran: Ejército, Marina, Seguridad Pública, Estatal, Municipal, o la que quieran ustedes, PFP, Municipal, Ministerial, la que quieran. Ellos tendrían que estar resguardando la integridad de nosotros. Sin en cambio, están a merced de unos cuantos. ¿O no es así, vecinos? Esa es la problemática que vivimos. Viene la reforma financiera. Los recursos económicos en este país, tenemos una gran cantidad de recursos económicos en este país, pero no sabemos qué es lo que sucede. ¿O ustedes saben a dónde destina todo el recurso económico? En el sexenio del 2000 al 2006 nos vendieron la idea que ya no íbamos a tener deuda externa. ¿O no es así? ¿Y qué fue lo que dijeron? Tendremos reservas petroleras y tendremos un mayor beneficio. Y se paga al extranjero lo que teníamos de deuda, una condición económica. Seguimos igual o peor de endeudados. Casualmente, y lo digo de esta forma, aquellos que presumen que nuestro país tiene finanzas públicas sanas, creo que es una realidad. Lo que no nos han dicho es la embestida que nos han generado todos y cada uno de ellos. Y lo digo de esta forma, porque al nacer ya tenemos una deuda. Cada uno de nosotros tenemos aproximadamente entre 100 o 150 mil pesos que debemos. Y todavía algunos de nosotros ni sabemos el por qué, por la deuda pública que te generamos o que nos generan en este país. Hay una reforma que muchos no conocemos, la reforma de las minorías. ¿Algunos de ustedes saben de qué trata esta reforma de las minorías? ¿No? Hablamos de las clases vulnerables, de los indígenas, que muchos de nosotros a veces ignoramos o los hacemos a un lado. Esta reforma es para despojar a todos y cada uno de ellos de sus derechos, de sus usos y costumbres, y que muchos de nosotros los vemos y a veces hasta con desprecio, ¿no? Pero yo creo que debemos de valorar. Son mexicanos igual que nosotros, el estatus es distinto nada más, pero creo que ellos tienen una mejor condición, y lo digo con todo el respeto. ¿Cuál es? Generar conciencia de lucha, de que su tierra es la que les da de comer. Y nosotros muchas veces recibimos nada más lo que ellos producen, pero no sabemos el esfuerzo que generan. Esa es la
la reforma de las minorías, va más allá de eso. El registro de propiedad es otra reforma. Este registro de propiedad simplemente es tener el título de cada uno de nuestros bienes inmuebles, pero con la reforma que se ha generado. Cuando dicen que no hay despojo por parte del gobierno, cuando dicen ellos que nada más nos las pedirán prestadas por un tiempo y que nos generarán alguna economía a nosotros, ¿ustedes creen eso? Que a nuestros campesinos les van a pedir las tierras, no importa que sea una empresa extranjera, ¿eh? Oye, es que este parque ya no tiene una función, pues vamos a ocuparlo para generar producción, y entonces el dueño de este bien inmueble tiene que ceder, porque si no lo haces por las buenas, entonces vendrá la condición de poder enajenar ese bien y expropiarlo. ¿Ustedes creen que sea justo? Pues claro que no, porque resulta que si alguien extranjero viene y dice que la casa de la vecina no tiene una condición que le genere un beneficio para el país, pues la van a poder expropiar o la van a poder utilizar, y ese es un problema muy grave. Por eso les comento, va más allá de esto. En verdad no nada más es la reforma energética, trae muchas cosas que nosotros de alguna manera es lo que buscamos. A partir de toda esta problemática, la embestida o lo que ellos pretenden con la reforma energética es el agravio de todos nuestros recursos naturales. Usuarios, vecinos, déjenme decirles que ahora tendremos que esperar cuál será la empresa que nos dará el servicio en la zona centro del país. Pero no se preocupen, el gobierno es tan digno en su dicho, con su hecho, que dicen que no habrá problema con el servicio de energía eléctrica, que van a bajar las tarifas y que nosotros no nos debemos de preocupar, porque al final vendrá una empresa de nombre Iberdrola que es la que dará el servicio. Pero lo que no nos ha dicho el gobierno de esta empresa española, lo que no nos ha comentado, es que los usuarios del servicio doméstico no estamos considerados en esa empresa, y entonces seguirá siendo Comisión Federal de Electricidad la que brinda el servicio en la zona centro del país. Pero también les tengo una nueva, ¿no? Afortunadamente, con la reforma energética viene la condición de empresas públicas, privadas o públicas, privadas, en una condición distinta, que el nombre es el mismo, ¿eh? Así se los tengo que decir. Tendremos que esperar. Con la lucha que nosotros hemos emprendido, algunos de ustedes nos hicieron el favor de acompañar en el foro el 30 de julio pasado en el Deportivo Villacuapa del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ustedes escucharon por voz de nuestro secretario general Martínez Panza Flores cuál era el objetivo. Nosotros vamos a regresar a trabajar con las plantas generadoras de energía de las cuales teníamos al servicio en la zona centro del país, y todos aquellos usuarios que en algún momento mantuvieron la lucha y la resistencia y que creyeron que nosotros teníamos la razón y que aún así se jugaron ustedes esta condición a favor de la defensa del sector energético, recuperando 4 plantas generadoras de energía, que está en una mesa de negociación, pero estamos seguros que esas plantas seguirán siendo para nuestro pueblo, pero también la vamos a trabajar el Sindicato Mexicano de Electricistas. 4 plantas: Necaxa, Tepustepec, Lechería y la J. Luque. En este sentido, compañeros, vecinos, déjenme decirles una cosa. Nuestro secretario ha hecho un compromiso con los usuarios que han interpuesto su recurso de queja, que en el momento en que nosotros tendremos que generarle energía, nosotros tendremos que venderles a ustedes la energía a 54 centavos kilowatt hora el consumo de energía. Ahora ustedes con la defensa que han hecho, que en verdad no ha sido fácil, ¿eh? Nos ha tocado escucharlos a ustedes, el comité que ustedes representan, al cual ustedes han estado inmersos en este tema. Nos ha tocado escuchar cómo ha llegado la empresa de clase mundial con los contratistas, por la tarde, por la noche, en ausencia, sustrayendo el equipo de medición, desmantelando la red eléctrica. Cuando nos oponemos, entonces nos amenazan que llega el jurídico o llegan los de confianza y que nos van a remitir al Ministerio Público, ¿no? Y entonces los malos somos nosotros. Cuando nosotros les hemos dicho que la solicitud del Servicio Público de Energía Eléctrica está vigente con luz y fuerza del centro y que no hemos hecho nada que nosotros firmamos con esta empresa. Algunos dirán, ya no existe.
pues no hay una sentencia que diga lo contrario. Por eso la empresa de clase mundial se rige bajo la figura del contrato de comodato. No pueden cobrar, no pueden facturar, no pueden tomar lectura, no pueden desmantelar la red eléctrica, pero tampoco pueden cambiar los equipos de medición. Esos equipos de medición inteligentes que ellos le llaman, en Europa y África es basura. Pero lo que sucede en México, va el gobierno, el que administra el país, va al extranjero y ¿qué les dice? Aquí en México les compramos hasta la basura. ¿O no es así, vecinos? Sí. Y no decimos nada. Por mensos. Porque nos dejamos. Porque al final esos equipos allá no sirvieron, pero dice México, aquí yo los acepto. No importa el costo que sea. Aquí se los imponemos y verán cómo todos van a aceptar. Y ese es un problema muy fuerte, porque esos equipos de medición no son compatibles con la zona centro del país. Ustedes han visto esos medidores digitales que cuando hay una variación de voltaje, simplemente el mecanismo se abstiene, ya no registra el consumo. Pero cuando viene nuevamente la continuidad del servicio, empiezan a parpadear. Muchos de ustedes lo han visto. Y casualmente el consumo es totalmente ajeno a lo que ustedes venían registrando en ese equipo de medición. Pero cuando llega la factura, ¿cómo llega? Cara, alta. Y que nosotros vemos y decimos, caramba, pues yo no consumo esto, pero dicen que es lo que tengo que pagar. Porque hay una gran diferencia, ¿eh? Una cosa es lo que ellos cobren y otra cosa es lo que yo consuma. ¿O no es así, vecinos? Una casa habitación, ¿qué es lo que registra? Nada más les voy a poner ejemplo de 4 aparatos. Es una televisión, un refrigerador, una plancha y una licuadora. Son los aparatos básicos, ¿eh? Lo que tengan en casa es la forma que cada quien busca mejorar su condición. Pero esos 4 aparatos, con nosotros se registraba un consumo aproximadamente entre 150 y 200 kilowatts de forma bimestral. Con el subsidio del gobierno federal, ustedes venían pagando aproximadamente entre 180 y 250 pesos de forma bimestral. ¿O no es así, vecinos? Porque si miento salgo corriendo, ¿eh? Porque no estoy mintiendo, yo sé lo que digo, porque en el momento nosotros tuvimos esa condición de cómo se facturaba el servicio. Sin el subsidio, ustedes tendrían que haber estado pagando aproximadamente entre 800 y 900 pesos de forma bimestral. Ahora valoren ustedes el aviso recibo que llega a sus domicilios. Desde el inicio, desde el decreto de extinción hasta el día de hoy, ¿qué fue lo que generó? Primero, no había un centro de trabajo por parte de Comisión Federal de Electricidad donde ustedes pudieran ir a preguntar por qué el alto cobro. El gobierno tardó 1 año, 6 meses en abrir un solo centro de trabajo. Y cuando los abrió, lo único que hizo fue remodelarlos, generar una economía dentro de esta empresa, pero ahora ¿cómo lo reciben? Amablemente, cordialmente, incluso hasta hostes que le llaman, lo voy a decir con todo el respeto, con mujeres que los atienden y les dicen, ven, siéntate aquí, ahorita te atienden. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve que le hayan invertido? Si cuando vamos y nos presentamos al módulo y les preguntamos, oye, ¿por qué me cobran? No sé, tú pagas. Y después averiguamos. ¿O no es así? Sí. Y bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué podrá averiguar la empresa de clase mundial si primero no es Ministerio Público? Segundo, no tendrían que averiguar nada cuando el equipo de medición registra un consumo y la toma de lectura debería de ser de forma bimestral, ¿no? Y tercero, ¿por qué tengo que pagar con una empresa que no tengo una solicitud vigente? Y luego, para presionarme, ¿qué es lo que me dicen? No se preocupe, usted no se preocupe, firmemos un convenio y pague usted en módidas cantidades, ¿o no es así? Pero el problema no es pagar, el problema es que la empresa de clase mundial no puede administrar el recurso económico, vecino. Se los voy a decir de la forma más común. Ustedes pueden decidir qué servicios pagan y a dónde destinan su recurso. Pero la empresa de clase mundial, y se los digo porque ustedes nos lo han hecho saber, no porque yo tenga la razón, pero algunos de los usuarios han pagado, y así lo han explicado. Aún pagando, me han cortado el servicio. Y aún diciéndole aquí está el pago no está registrado en la empresa de clase mundial. Y algunos dirán, ¿por qué sucede eso? ¿Qué es lo que dice el contratista, no? Porque el que se enfrenta es el contratista. Un personaje que no es trabajador ni empleado de la empresa de clase mundial. Él es un tercero particular
donde el contratista es el que tiene la relación con la empresa de clase mundial, pero el empleado no, bueno, el individuo no tiene ninguna relación. ¿A él qué es lo que le dice? Te voy a dar un listado de 30 o 50 servicios para que los cortes, y hoy tienen que efectuarse esos cortes. ¿Ustedes saben por qué estos señores, individuos o personajes se aferran a cortar el servicio? Porque la gente les dice, te doy 1,000 pesos y déjame el No, servicio. simplemente porque por cada corte que ellos hagan, les pagan una comisión. ¿Cuánto? No les voy a decir porque ni lo sé ni me interesa. Pero algo que sí sé, que la afectación está en contra de nosotros. ¿Y por qué lo explico? Porque cuando algunos de los usuarios le dicen, oye, es que ya pagué, mira, aquí está mi... Yo no sé, ve allá y que te expliquen. Vas al módulo o al centro de trabajo, le dices, oye, ya pagué, es que no está registrado. ¿Por qué no está registrado, vecinos? A ese punto iba. ¿Por qué no está registrado? La empresa de clase mundial no tiene facultades para manejar el recurso económico que ingresa a las arcas con el número de servicio a luz y fuerza del SET. Ese es el problema. Ustedes véanlo y no lo digo yo, porque hay muchos usuarios que dicen, pues yo ya firmé el convenio, ya no importa el trámite que haya hecho, que es la queja administrativa. Por lo que no saben que con pago o sin pago la embestida viene igual de la misma forma. Aquellos que hemos tramitado la queja, es un derecho constitucional que tenemos, vecinos, no es un capricho, ¿eh? Y está en aplicación al artículo 8º constitucional, el derecho de petición. Y luego el artículo 16 constitucional dice que nadie puede ser molestado en su persona, domicilio o documento si no es por orden de una autoridad. Y mi pregunta es la siguiente, ¿la empresa de clase mundial es autoridad? Y entonces, ¿por qué nos intimidamos? ¿Por qué nos dejamos que nos obliguen a generar una condición más allá de esto? Porque muchas veces nosotros decimos, pues es que es la empresa de clase mundial, es que es el gobierno federal, es que yo no quiero problemas. Miren, vecinos, el problema no lo creo yo, el problema lo creó el gobierno federal. Y así como el gobierno federal en ocasiones anteriores ha sucedido lo que ahora sucedió con la reforma energética, rescataron los bancos. ¿Nos pidieron permiso, vecinos? Fue el famoso Fobaproa. Rescataron las carreteras. Rescataron las carreteras. ¿Les pidieron permiso? Hay concesiones de empresas ajenas a nosotros que supuestamente le dan el mantenimiento, y nuestra constitución dice que hay libre tránsito en la república, ¿no? Y que podemos ir de un estado a otro sin pagar peaje. Y ahora es más caro salir de aquí, del distrito, a cualquier parte de la república. ¿Y por qué lo explico? Con la reforma energética, los pasivos de Comisión Federal de Electricidad y de Pemex lo van a volver deuda pública. Y entonces, si nosotros debíamos aproximadamente 150 o 200,000 pesos como ser humano, como individuo mexicano, ahora esta deuda se nos va a multiplicar, porque ahora lo que ellos hicieron con la reforma, nosotros tendremos que pagar esa deuda pública. Pero ¿cuál es el perjuicio? Pues el perjuicio es que nosotros no vamos a tener un servicio de calidad si permitimos que lo sigan haciendo de esta forma. En verdad se los comento. Yo no puedo creer que sea una condición tan aberrante lo que les voy a explicar. Es un presidente, 32 gobernadores, 128 senadores, 500 diputados, 250,000 de la Marina y 250,000 personas del ejército. Cuenten lo que quieran, la cantidad que ustedes hayan. Nosotros somos 120 millones de mexicanos y más, de pendejos. y no decimos nada. Ya lo dijo la vecina, no lo dije yo, que quede claro, ¿eh? Pero no es una ofensa. Un Miren, puñito de delincuentes, un puñito y millones, pero de pendejos, porque queremos defenderlo con la vida, si era posible. fíjense con la que vida. hay una parte, en verdad duele, pero yo admiro a la señora, digo con todo el respeto que me merece. La interrupción no me molesta, porque a su edad que tiene la vecina, aquí está luchando con ustedes. No es vecina de la delegación, pero es mexicana y tiene todo el derecho de mostrar su inconformidad. ¿Y por qué lo explico? Porque aún así, siendo 500,000, 550,000, como sea, ciudadanos mexicanos, han podido más que nosotros. ¿O no es así? Porque nos dejamos. Y nosotros no hacemos nada. No hacemos Pasó nada la por reforma la laboral, niñez. ¿y qué dijimos? Ah, pues allá que se preocupen los que son trabajadores.
No, vecinos, éramos todos. Pasó la reforma educativa, pues allá que se preocupen los maestros. No, vecinos, éramos todos. Vino la reforma política y todas las que les expliqué y decían, es para unos cuantos. No es cierto, era para todos. Aquí está la afectación, aquí está el perjuicio. Vean ahorita qué es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros, en la creación de la Asamblea Nacional de Usuarios, nosotros preocupados por cómo brindarles una atención a ustedes, cómo defender el servicio de energía eléctrica, en la creación de esta asamblea, porque la asamblea, la NUE, que le llamamos nosotros, somos todos. Somos 6.400.000 usuarios. De esos 6.400.000 usuarios, déjenme decirles que aproximadamente más de 3,5 millones no pagan el servicio de energía eléctrica. Y el 10% de eso, que es poco, son los que interpusimos la queja administrativa en Profeco. Y entonces decimos que aquellos que pagan el servicio, porque a nivel nacional somos 36 millones de usuarios del servicio de energía eléctrica. Pero en el sureste mexicano, parte de lo que nosotros conocemos, que es nuestra riqueza natural, lo que es Chiapas, Oaxaca, Guerrero y toda la parte del sureste, no pagan luz. Y no pagan luz no por capricho, no pagan luz porque no hay recurso económico que alcance para pagar. Y en algunas partes se han organizado como nosotros y han hecho la defensa y han dicho, no nos negamos a pagar, queremos pagar, pero lo justo y lo real, con la empresa que nos vaya a dar el servicio. ¿O no es así, vecino? Yo creo que la mayoría de ustedes, y lo digo con toda la responsabilidad que merecen, yo creo que la mayoría de los mexicanos no somos tan irresponsables como nos hacen ver, Pagamos nuestros servicios y nuestros impuestos, pero cuando es razonable, cuando es excesivo, pues claro que nos oponemos. Porque si un pensionado que ha dado en su vida laboral 30 años de servicio, simplemente una pensión que le dan de 2,000 o 3,000 pesos mensuales, ¿para quién le alcanza, vecinos? Ah, pero ahora resulta que, ¿me permiten decir una expresión fuerte? Échale. Ahora resulta que un cabrón que administra el país por 6 años se lleva aproximadamente 3 millones de pesos de forma anual, ¿no? Como pensión vitalicia. Ah, 6 años de servicio por un señor que ya se nos puso en toda el esquema nacional, ya se fue del país y entonces ahora tenemos que mantenerlo de por vida. Y aquellos que trabajamos 30 años de servicio, pero si nos tropezamos nos corren, Y si nos tropezamos y nos corren, no hay poder humano que nos salve. Pero ellos se tropiezan y de todos modos seguimos igual. ¿O no es así, vecinos? Mantener a esta bola de zánganos en esta condición y que nosotros no digamos nada y que no nos defendamos, por eso estamos aquí. El foro del no pago a la energía no es subversivo, es un derecho. Nos estamos defendiendo. Estamos haciendo valer lo que la Constitución dice. Nosotros tenemos la condición de poder obligar, en este caso al gobierno federal. ¿Y por qué lo digo así? Porque la Asamblea Nacional de Usuarios ingresó una iniciativa ciudadana de ley al Congreso de la Unión, donde le pedimos 4 puntos importantes, de los cuales son 6 en la totalidad. Uno de ellos es la tarifa social y justa. La otra es el borrón y cuenta nueva. ¿Saben cómo se da el borrón y cuenta nueva? En el momento en que nosotros tengamos que firmar una solicitud del servicio con la empresa que nos va a dar el servicio en la zona centro del país. En ese momento, a partir de allí en adelante, tendríamos que estar pagando nuestro servicio. Pero anterior o retroactivo, como lo hace la empresa de clase mundial, que dicen, no importa el tiempo que lleves en el bien inmueble, pero si son 5 años como según ellos presumen que es la ley, entonces te tengo que cobrar. Es una mentira, vecinos. La ley no es en perjuicio de nadie, es en beneficio de nosotros. Y si no la hacemos valer y respetar nosotros, con todo respeto, vecinos, nadie va a venir a defender. ¿Ustedes creen que los extranjeros van a defender lo que nosotros mantenemos en este país? Claro que no. Ellos vienen a su beneficio propio. Vienen a enriquecer sus bolsillos con sesiones de 20 o 30 años y simplemente se van a ir, si bien les acomodó la economía. Y de no ser así, seguimos sometidos en esta pobreza. ¿O no es así, vecinos? Por eso este foro es importante. Miren, en verdad que no es malo. La creación de la Asamblea Nacional de Usuarios es la defensa del sector energético. Muchos decimos, nosotros como Asamblea Nacional de Usuarios somos apolíticos. No
pedimos que un partido político nos apadrine o nos abandere. Pedimos que nos permitan que nos defendamos y que seamos respetados. ¿O no es así? En ese sentido, vecinos, yo creo que el objetivo de nosotros como Asamblea Nacional de Usuarios es seguir ejerciendo el derecho. Pero en la llegada de la solución de un conflicto que nos generó el gobierno, solamente aquellos usuarios que hicieron la defensa junto con nosotros veremos los resultados más adelante. Y eso espero que sea pronto, porque 4 años y 10 meses en resistencia en contra del gobierno, sin un empleo que nos dé un recurso económico para sostener a nuestras familias, no ha sido fácil. Pero dignamente estamos aquí. No nos importan las represiones, ya hemos sufrido de eso y más. Pero aquí estamos, con ustedes, porque así fue el compromiso del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por mi parte es todo, vecinos. Hay un tema más, pero con esto concluyo. Muchas gracias. ¡Te felicito! Vamos a darle un cordial saludo a la delegación del Comité Iztapalapa, parte alta. A continuación, le damos la palabra al C. Emilio Castro Martínez, integrante de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Tema leyes secundarias de la reforma energética. Muchas gracias. 1938, expropiación del petróleo. Lázaro Cárdenas del Río. 1960, nacionalización de la industria eléctrica. Adolfo López Mateos. Bienvenidos a este foro, que es sumamente importante para que conozcan de lleno la problemática tan fuerte que tenemos. He enunciado a 2 de los presidentes que dieron patria a este país y que Peña Nieto, en un cerrar de ojos, ha regalado el país a esos extranjeros que se vienen a enriquecer con todos los bienes que tenemos aquí. Es sumamente importante, como dijo Juan Luis, estos foros para hacer la reflexión que en estos momentos estamos viviendo y no dejarnos engañar con estos senadores, con estos canallas, con estos diputados Son unos vendidos. del partido del PRI, del Verde Ecologista y del PAN, que están devastando al país en su totalidad. Yo quiero felicitar primeramente a los compañeros que han realizado este foro para que ustedes tengan ese conocimiento. Les pido un aplauso para todos los que organizaron este gran foro en esta demarcación. Quiero empezar diciendo que desde la promulgación de nuestra Constitución hasta la fecha se han reformado, se han cambiado, se han modificado más de 500 de sus artículos que nos estaban dando protección. Estos legisladores, estos canallas, bucaneros, piratas de la nación, con esas leyes secundarias que han aprobado, han venido a devastar no solo la inquietud, la economía, sino en su totalidad el país, con el daño que van a cometer con el ecosistema, con los ríos y con todo lo que vienen desarrollando, porque estos legisladores son cómplices de las empresas extranjeras que van a venir a explotar el petróleo, el gas y la electricidad. Y dentro de este tema que es tan delicado, quiero comentarles que uno de los proyectos que vienen aplicando, en donde son el daño a los ejidos, a los indígenas, a los comuneros, a los ejidatarios, es un daño total que van a hacer con sus tierras, como ya lo dijo el compañero Juan Luis. Y muchas veces escuchamos que van a extraer el petróleo a grandes profundidades, pero no nos dicen cuáles son los daños o los impactos que van a provocar con ese tipo de perforaciones en todo nuestro territorio nacional. Y ellos hablan de que van a hacer la fractura hidráulica
para extraer el petróleo. Hablan en términos que muchas veces no conocemos nosotros. ¿Y cuál es esa fractura hidráulica? Es hacer perforaciones en lo que son los cerros para meter un tubo a donde van a conducir agua a presiones elevadísimas con químicos que van a contaminar la tierra, los ríos, los mares y todo lo que es los bosques. Es un daño total y ahora a eso nos estamos exponiendo. Cuando en Estados Unidos, que es uno de los mayores inversionistas que quieren explotar aquí el petróleo en México, ellos ya están quitando este sistema porque están viendo el daño que está provocando. Pero aquí no lo quieren aplicar y aquí lo van a hacer. Y como ya se dijo, ellos dicen, pues los mexicanos no dicen nada, los mexicanos se quedan callados, los mexicanos no protestan, vamos a llevarle toda esta tecnología y allá no lo van a permitir. Y están apropiándose de la tierra, de los campesinos, de los ejidatarios. Y ahora dicen que el término de expropiación pues ya lo están cambiando por una posesión temporal y diciendo que a todos los ejidatarios a donde lleguen a sus tierras que encuentren petróleo o que encuentren minerales, pues que se van a volver socios de los inversionistas extranjeros y que van a tener muchos recursos, mucho dinero, porque ya van a ser también socios, cuando eso es una falaz mentira. El daño que van a provocar con todos sus terrenos es mayúsculo. Cuando ya los terrenos estén devastados, le van a decir, aquí está tu terreno, te lo devuelvo y muchas gracias. Y eso no lo podemos permitir como mexicanos. Mas sin en cambio estos legisladores han aprobado este tipo de leyes secundarias para darle certidumbre y proteger a esas empresas extranjeras que vienen aquí a enriquecerse a México. Y más aún allá, todo esto que se viene organizando y todo esto que se viene manejando, nosotros como mexicanos tenemos que llevar una conciencia clara y plena para que podamos revertir esta situación que nos está y nos va a afectar. El PAN comenta y está promulgando para que 20,000 proyectos de este tipo en todo el país se echen a andar. ¿Y esto qué es el impacto, la repercusión que va a tener? Al gastar millones y millones de litros de agua, se van a quedar aproximadamente sin agua más de 5,000 millones de mexicanos. Y es una situación delicada. Todos en las delegaciones, no hay una excepción, sufrimos por el agua. A veces nos la limitan, a veces nos cobran excesivamente la misma, a veces tenemos ya cortes de agua, suministro menor, y con esta devastación que van a hacer con el agua, vamos a vivir un problema mayor y un problema más delicado. Pero estos señores legisladores han aprobado todo este tipo de leyes secundarias, diciendo que va a ser para beneficio del país y que los mexicanos vamos a tener mejores condiciones en la energía eléctrica, mejores condiciones para el país, en la economía nacional, y que todo este propósito del gobierno federal es para seguir dándole esa certidumbre a estas empresas. Por lo tanto, no podemos permitir que continúen con ese tipo de despojos. Dicen que los del Partido Verde, paradójicamente, pues ellos están para cuidar las reservas, ellos están para cuidar los bosques, para cuidar la biodiversidad del planeta, del país. Y ahora ellos están comentando de que en este proyecto que están haciendo al medio ambiente,
avalaron esa extracción del gas que tiene por nombre SEIL, y es a donde van a utilizar todos estos sistemas contaminantes para devastar a nuestro país. Y el PAN está pugnando por todas estas leyes, siendo cómplice de PRI. Estos señores están comentando que ellos en su exposición le dicen que deben de ser realistas en que de la noche a la mañana no va a bajar el gas, no va a bajar la luz y no va a bajar los hidrocarburos. Van a bajar lo que no van a bajar, ¿sí? Que va a llevar un tiempo para que bajen estas necesidades que tenemos nosotros. A razón de que el PRI dice que él nunca en su propuesta dijo que si se pasaban las leyes secundarias la gasolina iba a bajar. Estamos viendo que está aumentando cada día más, cada mes, y que vemos que todos estos señores están mintiendo cada día en su forma de legislar, en su forma de llevar a cabo todo este daño que están cometiendo con nosotros. En el aspecto de la luz, siempre hemos venido planteando ese daño que se está cometiendo, esos cobros excesivos que están cometiendo con cada uno de nosotros. Lo hemos dicho, o pagamos la luz o comemos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a comer porque somos seres humanos que tenemos una dignidad y tenemos que luchar con esa resistencia civil a no pagar la luz. Ese es el camino que tenemos que seguir todos. La organización es sumamente importante para terminar y buscar una ruta que nos encamine a salir adelante en este problema tan grave que tenemos. Dice en este terreno que con esas leyes secundarias viene una devastación, no en el aspecto de la devastación del planeta, de los países, sino como ya lo dijo mi compañero Juan Luis, viene un daño a la economía, a las finanzas, a todo lo que es la infraestructura educacional y de todo lo que tenemos en este país. Pero si nosotros no estamos conscientes del daño que están cometiendo y no luchamos por mejorar las condiciones, tendremos una situación sumamente delicada a futuro. Y yo quisiera cerrar, para no alargarme mucho, planteando la forma en que tenemos que llevar efecto esta lucha. Son dos rutas. Una es la ruta jurídica que estamos buscando para legalmente echar para atrás estas reformas energéticas, este daño que están cometiendo con nosotros. La otra ruta es la lucha social, que tenemos que encaminar todos, porque esa es la que nos va a abrir las puertas para terminar esta devastación que están haciendo. Dentro de los planteamientos que venimos realizando es la resistencia civil al no pago de la luz, la conformación de comités de usuarios por calle, colonia, delegación y municipios, la movilización de todos los usuarios de la energía eléctrica. Estos son los planteamientos que venimos haciendo y que les planteamos a ustedes para que nos podamos organizar. Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas, que viva la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, que viva la Red Nacional en contra de las altas tarifas eléctricas. Muchas gracias por su atención y estamos con ustedes. A continuación le cedemos la palabra al ciudadano Pavel Flores Rodríguez, integrante de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, ANUE. Tema: efectos de la reforma energética. Muchas gracias, compañeros. Soy su servidor Pavel Flores y pertenecemos al movimiento de la Asamblea Nacional de Usuarios. Efectivamente, igual que mi compañero Emilio Castro, les damos un saludo fraterno por la invitación. También a los organizadores del foro de aquí de la colonia Miguel Hidalgo, muchas gracias por la invitación, compañeros.
Nomás que no vinieron. Tres monitos, somos una vergüenza. Claro. Miren, a partir de lo que es el constituyente del 17, de 1917, a nosotros los usuarios, al pueblo de México, nos generaron muchos beneficios. Se generó un pacto social que hoy las empresas, los empresarios han decidido que todos esos beneficios que teníamos, la jornada laboral de 8 horas, la educación gratuita, la tierra para los campesinos, decidieron que toda esa parte eran muchos beneficios para nosotros y se lanzaron en una franca cruzada antirrevolucionaria, es decir, a eliminar todos esos beneficios que nosotros los mexicanos teníamos. Y esas personas son personas como Carlos Salinas de Gortari, como los dueños de Bimbo, en fin, que esta misma cruzada empezó a partir de lo que fue el gobierno de Miguel de la Madrid y tomó muchísima fuerza a partir del Tratado de Libre Comercio impulsado por Carlos Salinas de Gortari, que todos sabemos y sufrimos lo que nos llevó en eso, a la gran devaluación y a la aprobación del POA-POA, ¿sí? Y hoy, ¿sí? Y hoy, con Enrique Peña Nieto, en un año aprobaron en fast track todas estas reformas que el compañero Juan Luis acaba de informar y explicar. No, ni siquiera hubo un debate, ¿sí? Para pasar a la que nosotros, o en su defecto nos decimos, pasaron a la reforma madre, a la reforma de todas las reformas, ¿sí? Que fue la reforma energética. Pero ¿en qué consiste los efectos de las leyes secundarias de esta reforma energética? ¿Sí? En primer lugar, es poner la entrega de los territorios a empresas extranjeras y particularmente a ABB, Abengoa, Alstom, Intergem, Halliburton, Iberdrola, Abengoa, Elector, Enegas Bonati, Fenosa Gas Natural, Mitsubishi, Transalta, Energy, Repsol, Technip, Sempra Energy, Shell, British Petroleum, Exxon y a todos los empresarios mexicanos. Hola de buitres. ¿Sí? Es decir, a toda la oligarquía nacional y transnacional, a los patrones dueños de los medios de producción en contra de nosotros los trabajadores, ¿sí? En la ley reglamentaria del uso de tierras de impacto social dice, que son una de las reformas que aprobaron, dice, y la voy a leer textual: las actividades de exploración, extracción de hidrocarburos se considerarán de interés social y de orden público, por lo cual tendrá preferencia sobre cualquier otra que aplique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectados a aquellas. La legislación secundaria establece el mecanismo general para decir los términos y las condiciones generales de la contraprestación que se deberá cubrir por la ocupación o afectación superficial. En su caso, la indemnización respectiva. El mecanismo propuesto se basa en los principios de transparencia, legalidad y la equidad planteada en la negociación privados y cuando sea necesario un esquema alternativo que consiste en un proceso de mediación o de la constitución de una figura de servidumbre legal de hidrocarburos. Esta información fue sacada de la página de la Secretaría de Energía, ¿sí? Pero cuando nos dicen, y si analizamos, las actividades de exploración, extracción y de hidrocarburos se consideran de interés social y de orden público, por lo que tendrán cualquier preferencia sobre cualquier cosa que implique el aprovechamiento de la superficie, del subsuelo y de los terrenos. Nos dejan bien claro las intenciones del gobierno y de las patronales, de las empresas que vienen a invertir, que para ellos no les importa si hay 37 millones de mexicanos muriéndose de hambre y las tierras se pueden utilizar para la siembra, para generar trabajo. No, a ellos no les importa esa parte, a ellos les importa que se saquen esos suelos, y ya lo decía el compañero Emilio, ¿sí? Lo que va a generar esas condiciones a través de la extracción de fractura,
es dejar al campesino sin sus tierras, porque van a utilizar la ley de hidrocarburos, ¿sí? ¿Y qué va a pasar cuando ya que se pase todo eso? La tierra te queda inservible, erosionada, ¿sí? Y más aparte, que le van a decir, porque sí está planteada en la legislación, el que va a tener que pagar todo ese cuestionamiento de devastamiento ecológico es el campesino, porque es el dueño de la tierra, no a las empresas. E incluso se acaba también de legislar que las empresas no van a poder pagar indemnizaciones por el maltrato, erosión y contaminación de la tierra. Es decir, le dejaron en esta parte a los empresarios todo el beneficio, todo, ¿no? El poder. ¿Pero en qué consiste? No va a ser esclavo en su propia casa. Así es, compañera. ¿Pero en qué consiste o cómo lo van a llevar a cabo? Los mismos diputados y senadores plantearon que se va a llevar a cabo mediante un proceso de negociación. ¿Y quién va a ser el intermediario, el que va a negociar entre estas empresas y los campesinos? Va a ser un organismo que se llama Administración de Avalúos Nacionales, el Instituto de Administración de Avalúos Nacionales, el IDAVAIN, así por su nombre se llama, y que va a estar encargado de llegar a decirle a los campesinos: a ver, compañero, usted tiene un terreno donde creemos que hay petróleo o hay gas. Bueno, la empresa British Petroleum quiere comprarlo y vamos a entrar en un punto de negociación. Ah, pero el campesino dice: no me conviene porque no me van a pagar, me conviene producir mi tierra, me conviene seguir manteniendo a mis hijos a través de la producción y siembra del maíz. Ah, para ellos no les importa esto, van a utilizar lo que se utiliza en la ley de hidrocarburos o de servidumbre legal de hidrocarburos. ¿Pero en qué consiste esta ley? ¿Sí? Textualmente dice: servidumbre legal de hidrocarburos comprenderá el derecho de tránsito de personas, el transporte, conducción y almacenamiento de materiales para la construcción, vehículos, maquinaria y bienes de todo tipo, el de construcción, instalación o mantenimiento de la infraestructura o realización de obras de trabajo necesarios para el adecuado desarrollo y vigilancia de las actividades amparadas por virtud de un contrato de asignación. ¿Pero qué quiere decir esto? Que con el puro argumento de que las empresas privadas tienen el libre tránsito de pasar sus camiones, sus maquinarias sobre el territorio de los campesinos, están argumentando bajo ese sistema jurídico que van a poder hacer la ocupación temporal, ¿sí? Y lo van a poder hacer por la vía administrativa o por la vía judicial, por las dos cuestiones. Si el campesino se pone en resistencia, si dice que no, ¿sí? Y que además al campesino no le van a dejar poner la cuota que le van a pagar por la renta de este terreno, ¿sí? Le van a decir: yo te pago 5 pesos, 6 pesos mensuales por kilómetro cuadrado, y ahí ya te bolas si te alcanza o no, y si es el bien le va. Es por eso que nosotros les decimos que estaban poniendo al servicio los territorios a los grandes empresarios, ¿sí? Y además también nos dicen que en la negociación estas empresas pueden y están obligadas a desarrollar un proyecto de impacto ambiental, pero son las empresas, no son los campesinos. O sea, te dicen a Iberdrola: ¿saben qué, señores? Vamos a hacer el estudio de trabajo ambiental, y ellos dicen: no hay ningún impacto ambiental. Las tecnologías que nosotros utilizamos son todas aquellas benéficas para la comunidad, la naturaleza y la sustentabilidad de los recursos naturales del país. Pero no los ponen a nosotros, los campesinos, los trabajadores, a decir: ¿saben qué? Estos son nuestros estudios de impactos ambientales que se contraponen a lo que está pasando con las empresas extranjeras. Y ponemos un caso
concretito. En Puebla, Tlaxcala, están instalando a la fuerza un gasoducto, ¿sí? Y ese gasoducto está pasando al ladito del volcán Popocatépetl. Y el volcán Popocatépetl está activo. A ellos les dicen, las empresas que ya lo hicieron o lo están haciendo, dicen que no hay ningún problema, que no hay ninguna contaminación. Y la realidad es un peligro, es una bomba de tiempo, y que además eso generó que a los compañeros del Puebla Tlaxcala los sacaran de sus territorios, y cuando salieron a decir no señores, no estoy de acuerdo, los encarcelaran, ¿sí? Está ahí el compañero, la compañera Nedina, por ejemplo, el compañero Juan Carlos del Puebla Tlaxcala, hoy detenidos por estas mismas situaciones. Pero esta situación no solo pasa a los campesinos, también nos va a pasar a nosotros, aquí a los usuarios que vivimos en la zona conurbada. Es decir, porque si a un empresario dueño de una gran franquicia de gasolinerías se les ocurre también poner aquí en su casa, en su domicilio, una gasolinería porque está en esquina, porque pasan muchos automóviles, también les van a aplicar esta cuestión de la ley de servidumbre. Sí, ya vieron, ¿sí? La cara. Entonces, no es solamente la cuestión de los campesinos, vecinos, sino también a nosotros los vecinos que vivimos en las zonas conurbadas, ¿sí? Otra de las cuestiones que se están generando es en la generación de la industria eléctrica, ¿sí? Porque para ellos van a generar un Consejo Nacional de Hidrocarburos, que es el que va a regir la extracción del petróleo y el gas natural, y asimismo van a crear una comisión reguladora de energía eléctrica, que va a ser la encargada de velar por los intereses de la energía eléctrica. Pero ¿quién está conformada en esta comisión reguladora de la energía eléctrica? En primer lugar, el titular de Hacienda, en este caso, Videgaray, y sus 3 subsecretarios, ¿sí? Se crean 2 altos directivos del Consejo de Senegas y un grupo de usuarios. Pero ¿qué está pasando? Aquí, ¿quién va a ser ese grupo de usuarios que va a tener? Si vemos lo que pasó con lo que está pasando o está pasando con los salarios mínimos, que son los empresarios, el Estado y los trabajadores, pero están utilizando a los trabajadores de la CTM, que son charros y nunca han velado por los intereses del trabajador, que por eso es que tenemos un salario mínimo muy precario, ¿sí? Entonces están utilizando a toda esta parte, toda esta estructura del gobierno para seguir garantizando los grandes negocios a estas empresas, y a nosotros nos van a seguir dejando las grandes cuestiones. Se aprobó en las leyes secundarias que la generación de la energía eléctrica van a ser a través de estas mismas empresas. La distribución y transmisión se quedan en cargo de Comisión Federal de Electricidad, pero la comercialización, donde está el punto fuerte, va a ser a partir de empresas privadas y de empresas de la Comisión Federal de Electricidad. Y que la Comisión Federal de Electricidad nos va a dar a nosotros el servicio de la energía eléctrica, y los grandes capitales, donde está el negocio, donde está el 70% de la utilización de la energía eléctrica a nivel nacional, se los dieron a los privados, ¿sí? Pero con la particularidad de que como las empresas privadas que se acaban de mencionar son las que están generando la energía eléctrica, ellas son las que le van a estar vendiendo el precio a Comisión Federal de Electricidad, y por lo tanto a nosotros nos van a estar dando un precio más caro. En fin, esto como vemos viene perjudicial para nosotros. ¿Qué está pasando y qué va a seguir pasando? Porque ya también lo hicieron público. En la aprobación de las leyes secundarias va a venir un despido masivo, particularmente de Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Hoy ya nos dijeron a nosotros los mexicanos que vamos a pagar esos activos
o pasivos de esas empresas, de que esas empresas no le pagaron el seguro social o el ISSSTE a sus trabajadores, sus pensiones, etcétera, que asciende a más bien que asciende el monto de 2 billones de pesos, o sea, 2 millones de millones, en lo equivalente a 3 veces el FOBAPROA, y nosotros ya los vamos a pagar porque esa sí fue deuda pública. Eso sí lo tiene que absorber cada uno de los mexicanos, ¿sí? Pero lo otro no. Eso lo hicieron para que las empresas que están viniendo a invertir sean las que tengan todo el beneficio, ¿sí? Y ya lo vimos que estos señores son rapaces y no se tientan la mano. Lo vimos hace 4 años, cómo sí pueden echar a la calle a muchos trabajadores. Hace 4 años corrieron a 44,000 trabajadores de su fuente de trabajo, acuerpados en el Sindicato Mexicano de Electricistas, y a los empresarios y a los gobernantes les importó un soberano cacahuate. Dejar a 44,000 trabajadores, familias honradas y trabajadoras, a la calle. Y eso también lo va a generar estas reformas. En fin, la reforma energética, como hemos visto, compañeros, no es el gran beneficio para los mexicanos. Es la disolución de un país, de una sociedad en base al poder económico. A ellos no les importó ni les va a importar si nosotros los mexicanos tenemos o no tenemos para comer. A ellos les interesa venir a hacer negocios. Y es por eso que las reformas secundarias de energía eléctrica nos van a perjudicar muchísimo. Por nuestra parte es toda nuestra intervención. Muchas gracias. Vecinos, es tiempo de hacer preguntas y respuestas. Bueno, yo tengo una duda. Lo que pasa es que hace rato en la escuela me dijeron que ya se habían aprobado las leyes de la reforma energética. Entonces ahorita estoy viendo una noticia y lo cual afirma que ya se aprobó la reforma energética. Y quiero saber cuál es lo que va a pasar, qué es lo que va a ocasionar esto. Son varias 5 preguntas, ¿no? ¿Quién más, vecino? Si pasan para ese lado, vecinos, para que sea más rápido. Digan su nombre, por favor, para que los ponentes vayan tomando nota, por favor. Lucía, yo sí quisiera, si nos podrían explicar un poquito más acerca de estas hidroeléctricas que probablemente manejen ustedes, cómo sería el trabajo de ustedes con los que estamos apoyando, ¿no? ¿Nadie más? De ese lado, señor, por favor. Por favor, porque no alcanza el cable. Pues mi pregunta es, ¿cuál es la situación real en caso de que decidas no pagarlo? O sea, como usuario, ¿cuál es el impacto que puede tener en cuanto a la responsabilidad con la empresa que ahorita está a cargo del servicio? Hola, buenas tardes, me llamo Lulú. Yo apenas hace como 15 días fueron unas personas que me dijeron que me presentara en el reclusorio, que yo tenía 3 demandas por robo, 3 denuncias por robo. Y no me presenté, o sea, ¿qué pasa si no me presento? Sí. Tengo una queja, porque alguien me llegó a quitar, no sabemos quién, mis medidores. 3 medidores se llevaron. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya, más o menos ya platiqué con el licenciado. Esa es una queja. La otra es que tuve un inquilino
que nunca, que sí pagaba la luz, pero la pagaba cuando quería. Entonces ahora la comisión, yo como dueña me están cobrando 38,000. Entonces ya me quitaron los medidores, me quitaron completamente la luz ahora. Entonces, ¿qué cosa es lo que voy a hacer? Principalmente con con esa persona que debe el dinero. ¿Qué cosa va a pasar con la comisión y conmigo? O sea, la tengo que pagar. Quisiera saber cuál es el camino que tengo que tomar, sea con los medidores que me robaron y también con el señor que me debe la luz o que le debe la comisión y que ahora a mí me están cobrando. Es todo. ¿Quién más, vecinos? Y por favor. Ya no nos... Allá es la vecina Buenas tardes, mi nombre es Esperanza. Yo estoy aquí con lo de la Asamblea Nacional de Usuarios, porque mi hijo vive aquí en La Hidalgo, pero yo vivo en San Nicolás Tetelco. Entonces, el jueves pasado, nosotros nada más vivimos en calles cerradas, no hay servicio, no hay medidores, no hay postes, no hay nada, todavía no estamos urbanizados. Lo que pasa es que hace 8 días fueron y cortaron todos los cables de que estamos colgados, pero de la parte de atrás. Y ahora dijeron que hoy iban a ir, pero yo me vine rápido ahorita aquí, porque ya voy para allá a ver si no han llegado las camionetas a cortarnos a nosotros de nuestra cerrada. Pero no tenemos medidores, no tenemos nada. Y dejaron colgados a los señores, o sea, todos los que les cortaron hace 8 días, les dejaron colgados todavía hasta hoy. Está la gente tratando de unir sus cables porque se llevaron parte de sus cables que atraviesan la avenida. Entonces, ¿cuál es ahí la situación mía en este caso? ¿O qué tengo que alegar si no pago nada? O sea, no tengo medidor, no tengo cómo... ¿Qué hago? Miren, voy a dar respuesta así como lo fueron realizando. La pregunta que hace nuestra vecina, que al final me doy cuenta que son estudiantes y eso es bueno que los estudiantes tengan interés en el tema. Efectivamente, mira, las leyes secundarias ya están aprobadas, pero necesitamos esperar a que sean oficialmente publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Pero también nosotros tendríamos que valorar, porque una cosa es lo que se diga y otra cosa es en la forma en que nosotros las debemos de interpretar para defendernos. De no ser así, miren, todas las leyes en este país hay más de 682 leyes, incluyendo desde códigos, reglamentos, manuales y disposiciones y todo ese tipo de condiciones. Entonces, ahora con esto seguramente aumentarán la cantidad de leyes en este país, pero habría que leer qué es lo que dicen todas ellas y de ahí seguramente pudiéramos buscar la manera de cómo nos vamos a defender a partir de la derogación incluso de la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Nos comentan que existe un nombre que se llama Ley Federal de Energía o la Ley de Energía y bueno, pues todavía no lo tenemos cierto. Hasta que no estén publicadas en el diario, hay que ver a partir de cuándo entran en vigencia y para poder nosotros hacer un análisis de la misma, ¿no? Agradezco tu pregunta. La vecina Lucía comentaba de las hidroeléctricas. Miren, en esa parte no me quiero adelantar mucho. El objetivo está en manos de mi secretario general en la negociación con el gobierno federal, en particular con la Secretaría de Gobernación. Seguramente nosotros haremos lo que en su momento brindamos, la generación de energía. A su vez buscaremos cómo distribuirla
incluso en la zona centro del país, porque la red eléctrica son más de 1100 kilómetros de red eléctrica, y aquellos usuarios y vecinos, como lo expliqué hace un momento, así nuestro secretario nos lo comenta, en el momento que aquellos usuarios decidan que nosotros les vendemos la energía, lo vamos a hacer a un bajo costo. Hablamos de 54 centavos el costo kilowatt hora, de ahí el consumo que ustedes hagan será el cobro, pero al final sigue siendo muy mínimo a comparación de lo que viene cobrando, porque una cosa, y lo expliqué hace un rato, lo que nos cobren, y otra cosa es lo que consumamos. Actualmente no sabemos cuánto es lo que cobra comisión por kilowatt hora en servicio doméstico. En algunos casos nos hemos dado cuenta que son arriba de 1 peso con 80 centavos, y de ahí pueden ser hasta 5 o 6 pesos dependiendo. Ustedes lo valoramos en la condición de lo que les hacen llegar. La otra parte de lo que comentaban con respecto a no pagar la luz. Miren, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Nosotros no tendremos ninguna afectación como usuarios del consumo de energía eléctrica. ¿Por qué motivo? Porque nosotros hacemos valer que la solicitud del servicio es vigente con luz y fuerza del centro. En tanto no realicemos una solicitud nueva, nosotros no tendremos ninguna consecuencia. Claro que ellos van a buscar la forma de cómo presionarnos o intimidarnos para pagar, pero de nosotros depende. Por eso les comento, la creación de la Asamblea Nacional de Usuarios, el objetivo es fortalecer la información, integrarse a la misma, participar en la forma que el comité los convoque ustedes de forma semanal a 1 hora, y que esta información vaya fluyendo, porque si venimos nada más de forma eventual, hay información que se va actualizando, o en su defecto cómo tenemos que hacer un frente común, cómo nos tenemos que convocar entre los mismos vecinos. Algunos de lo que tenemos en este país, y lo voy a decir de forma despectiva, lo que tenemos es que somos apáticos. Somos muy apáticos, incluso a veces ni el saludo a los vecinos, ¿no? Porque me cae mal, porque ya tiene no sé qué y bueno, ya no le hablo. Entonces yo creo que esa apatía hay que dejarla a un lado. El problema lo padecemos todos. La embestida es para todos, no para unos cuantos. ¿Qué es lo que sucede cuando le cortan el servicio a un vecino? Pues yo me doy la vuelta para que no me lo corten a mí, ¿no? La bronca es de él ahorita. No es cierto, la bronca es de él ahorita porque mañana seré yo. Y entonces esa es la forma en que nos podemos defender. Miren, el no pagar la luz no es un delito, ¿eh? El no pagar la luz es defender el servicio de energía eléctrica. Eso es lo que nos debe de quedar bien claro. No estamos pagando, no por capricho, es porque llega caro y no es a la empresa que le debemos de pagar. Por eso hay que buscar la forma de cómo nos organizamos. Cuesta mucho trabajo, pero no es imposible. Comentaba la vecina Lulú con respecto a las denuncias por robo. Mira, desconozco quién te hace el requerimiento. Primero habría que ver quién te hace la petición. Hemos tenido el conocimiento que la PGR ha intervenido con algunos de los vecinos para solicitarnos la presencia. Si nosotros desacatamos a la autoridad, puede traer consecuencias. Yo les he sugerido incluso a los compañeros en el comité que hagamos caso. O sea, ¿cómo es esta forma? La orden de presentación a la PGR o al reclusorio. Seguramente por miedo no me voy a presentar yo, le pediré a una persona de confianza, a un apoderado legal, a un licenciado, que ustedes mismos conozcan aquí y decir, oye, mira, yo necesito saber sobre qué me acusan, ¿no? ¿Qué delito cometí? Porque si me requieren, llego y me presento y le digo, ¿qué cree que sí me estoy robando la luz? En ese momento yo mismo estoy aceptando la culpabilidad. Primero hay que saber de qué me acusan y quién me acusa, porque si no de otra forma es difícil. Fíjense que ahora hay un problema con esta reforma política, ¿no? Ya los policías te pueden levantar sin decirte qué es lo que sucede. Ya nomás agarran, pues, es sospechoso, chin, vas para adentro. Pero bueno, ¿quién me acusa? Llamada anónima. A ver, espérame. En el Código de Procedimientos Penales no dice que las cuestiones anónimas generen un perjuicio. Debe de haber una parte acusadora y señalarte, ¿no? Y debe de generar una averiguación previa de 48 horas o ampliar el término a 72. Pero en ese sentido, o sea, ahí sí me explico. Sí sería sano que se presentaran, que buscaran quién pudiera hacerse llegar, ¿sabes? Pero es que, a ver, entonces, todo es más aberrante. Es como si a mí me invitan a la casa del vecino, ¿no? Si no hay invitación no voy, bueno, es de forma tácita, él me dice que invito a mi casa, yo voy.
Pero si una autoridad dice, oye, te espero en el reclusorio, vamos a ver quién me está requiriendo o por qué me requieren. Si no hay citatorio, si no hay notificación, no hay nada, pues hagamos caso omiso a esta parte. Solamente me llega una notificación, un ejemplo, que esta notificación de la PGR llegue a un servidor, Juan Luis González, y que a Juan Luis González en el domicilio en el cual vive le digan, se tiene que presentar el día 7 de agosto a las 5 de la tarde. Pero por delitos X, ¿no? Y entonces, pues, a ver, espérame, primero, soy honesto, muchas veces, perdón, cuando llega un requerimiento de una autoridad, nos da miedo y no sabemos cómo actuar. Pues hay que serenarnos, hay que saber, a ver, ¿por qué me requieren? Yo no soy delincuente, no he cometido ningún delito. Vamos a acercarnos, en la asamblea, en los sábados les hemos explicado esta parte o esta forma, cómo debemos de actuar. Y en este caso lo que tú me explicas es todavía mejor. No hay un documento que te obliga a presentarte. Y si no lo hay, esperemos a que esa parte no llegue. Pero si llega, lo atendemos. ¿De acuerdo? La señora Esperanza comentaba aquí en San Nicolás, Tetelco comentaba, ¿no? ¿Dónde está? No lo ubico. Ah, ok. Comentaba, mire, la embestida es general. La problemática a la que nos presentamos ahorita es formar el comité de usuarios para podernos defender. Seguramente ahorita en su ausencia el corte se debió de haber llevado a cabo por los contratistas, eso no es ajeno, es algo que ellos han estado haciendo o presumiendo su condición en ausencia de nosotros. Ahí hay que fortalecernos ahorita con el comité que ya actualmente está aquí en la colonia Miguel Hidalgo para que nosotros podamos hacer un frente. No es la primera vez que un comité interviene con algunos vecinos a defenderse y apoyarse, pero que también hagamos el compromiso que ese mismo comité pueda a ustedes asesorarlos para poder hacer crecer. El objetivo de la Asamblea Nacional de Usuarios es crecer, no quedarnos con lo que tenemos, hacer más comités. Mire, no es malo si decimos, bueno, es que hay un comité aquí en Miguel Hidalgo y algún vecino se le ocurre 5 calles más para allá hacer en otra colonia otro comité, no pasa nada, es mejor, porque luego muchas veces no podemos llegar a todos lados y cuesta trabajo, y nos hablan y si estamos ocupados se piensa o se cree que ya no los queremos apoyar o respaldar. No es cierto, es una mentira. Miren, el teléfono de un servidor, muchas veces, así como estoy ahorita en el foro, ya entran llamadas y de repente, no le contesto. La gente se molesta y dice, es que no me quieres apoyar. No es eso. Les regresamos la llamada, dependiendo las posibilidades que tengamos, pero también les explicamos cómo lo tenemos que hacer. No necesariamente tenemos que estar nosotros para que esta condición favorezca. Ustedes mismos aprendemos juntos, nosotros nos defendemos para podernos fortalecer la información y a su vez sumar la lucha de resistencia. ¿De acuerdo? Espero haber contestado todo y de no ser así, bueno, si no, pues, mi compañero va a leerle. Yo nada más quisiera también ampliar un poco más la respuesta que ya les comentó mi compañero Juan Luis. El sábado pasado, en nuestras reuniones sabatinas que tenemos en la NUE, precisamente se plantearon 2 casos. Uno que tenemos de Magdalena Contreras, que es este documento, y el otro que se presentó ya de Tlalpan. Y el siguiente comentario es en razón a de que una autoridad, cuando existe una queja ante Profeco, es una ruta que se está siguiendo legalmente también, que en principio da una protección por el daño que se está cometiendo, con el alto consumo o con el hostigamiento que están haciendo a la persona, al usuario. Y entonces es un primer paso que no resuelve el problema. Pero ahora ya están, primeramente la CFE está contratando bufetes jurídicos externos, cuando así tampoco debe de ser, legalmente, para que lleguen, los espanten de que los van a embargar, de que les van a detener, a encarcelar. Y ahora con los citatorios en la PGR, que con este escuchamos que es el tercero. ¿Y cuál es la idea que trae este canijo gobierno? La idea es criminalizar la lucha que estamos haciendo. Porque dicen, si espantamos a 2, 3 usuarios, pues ya todos van a correr y van a ir a pagar, porque van a tener miedo y porque van a decir, pues ya está
más delicada la situación. Y entonces estos planteamientos que se hicieron el sábado en la nube es para buscar una ruta jurídica para detener este tipo de situaciones y exigir de que estas amenazas son ilegales, porque no nos estamos robando la luz. Si tenemos la queja, el disco sigue girando, no está brincando ni tenemos un diablo, como así le marcan. Y vamos a buscar, y por eso es la idea de que los comités que están establecidos, como los que comanda aquí o que es integrante el compañero Serafín, cada sábado está el compañero ahí en la nube, muy atento, y él es el que trae la información de los resultados que se vayan llevando. Por eso es necesario que se acerquen a él, que se acerquen a su comité, para que tengan toda la información precisa de estos casos. No puede ser el único, porque de aquí pudieran venir más. Y ese miedo que nos imprimen a veces hace que vayamos corriendo a hacer convenios con la CFE, que paguemos los 40,000, 50,000 o hasta 100,000 pesos que tengamos de adeudo, porque tenemos miedo, y esos convenios son ilegales y son leoninos, porque no sabemos, y además ni los señores saben si consumimos lo que nos están cobrando. Y ahí tenemos que buscar también un camino para una revisión del servicio, porque cuánto tiempo se tardaron en ir a tomar las lecturas, y entramos en la tarifa DAC, tarifa doméstica de alto consumo, que si se pagaban 500 pesos con esa tarifa y los acumulados, pues creció a más de 5,000 o 10,000 pesos, y por eso se está metiendo la queja. Muchos usuarios dicen, pues es que a mí ya se me está incrementando, ¿y qué voy a hacer después? Pues es los caminos que estamos buscando para poder detener esta situación tan grave. Y por ahí decían, muchos usuarios llegan a las reuniones que se hacen y dicen, pues es que el presidente Peña Nieto ya dijo que el borrón y cuenta nueva no va a contar. Pues si no es él, el señor tiene miedo, por eso está respaldado por todos los grandes monopolios, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, porque son los que lo están protegiendo y le están dando los millones de pesos para que no podamos quitarlo como presidente. El señor está muy intranquilo, no está nada conforme, porque yo les pregunto, ¿nosotros lo apoyamos? Pues claro que no, y en todo el país está la inconformidad, y el señor sabe de que si todos nos organizamos y hay un brote de resistencia civil, al señor lo corremos como corrieron también a Porfirio Díaz y a otros presidentes más. Y por eso tiene miedo y se va ahí a cobijar con estas grandes empresas y con estos señores multimillonarios del mundo. Y la otra es de la señora Esperanza. Posiblemente en su zona sea zona irregular. ¿Qué me refiero a esto? De que todavía no hay ahí ni para hacer escrituración. Y cuando es zona irregular, bueno, pues a veces no les ponen ni los medidores ni los servicios. ¿No era así, Juan Luis? Porque no hay una garantía de que la zona se pueda regularizar y ya puedan pagar impuestos o puedan tener su escrituración. Y se hacían convenios con la delegación, con los mismos habitantes de esos entornos y con Luz y Fuerza en ese entonces para que hicieran convenios para que también compartieran el pago de la postería, de los medidores y del cableado. En estos momentos la CFE no está haciendo eso, sabemos que está haciendo los cortes aún en zonas regulares. ¿Cuál es el paso que se está siguiendo en algunas delegaciones? Es acercarse a los delegados porque tienen la facultad y el compromiso de atender ese problema. Tienen la facultad de exigirle a la CFE que les dé el servicio mientras no se regularice ese lugar. Y así se venía haciendo. Entonces hay que acercarse, hay que conformar un equipo de vecinos, hacer un escrito, pedir una audiencia y acercarse también a los diputados porque ellos también tienen ese compromiso, ese deber. Y ellos son los que deben de empujar para que se pueda ya sea o regularizar ese terreno o esos terrenos o se tenga que ver una forma
de que ustedes tengan energía, porque nadie podemos vivir sin energía eléctrica por las condiciones que tenemos a veces de enfermos o de familiares que la necesitan. Esa sería también una ampliación a las respuestas y pues aquí estamos para continuar con ustedes en esta lucha. Muchas gracias. A continuación haremos la entrega de las quejas de los vecinos que ingresaron su documento a Profec. Ya, ¿van a preguntar? Olvera Romero María del Consuelo. González Rodríguez María del Carmen. Ramírez Palma Vanessa. Muriel Cárdenas Hortensia. Mireles Juárez Juana. Por acá enfrente, por favor. Ahí cuando... Mireles Juárez Juana. Toribio Hernández Paula. ¿No quieren sentarse? Ya se cansaron. Campos Naranjo Felipe de Jesús. Por favor, vecinos, no se vayan a ir, que todavía falta otros puntos, por favor, ¿sí? Martínez, Laurieta, Ana María. López Montezuma Juan Carlos. Gracias. Sí, que ya se habían metido. Martínez Larrieta, Ana María. Como hay que llenar el Galván Pineda Martín. A ver, vecinos, por favor, tomen sus asientos porque tenemos la entrega de los reconocimientos a los ponentes y también tenemos ahí un pequeño bocado para todos nosotros. Entonces, por favor, tomen sus asientos, no se levanten y hasta que haya terminado el foro. Gracias. Moreno Álvarez León Enrique. Por la zona
Gómez Judith. El próximo padre traiga, si quiere, los papeles. Naranjo Valdés Ana María Antonieta. Mesa Torres Concepción. Cruz García Leonor. Gracias. Solís Mora María Isabel. López Flores Concepción. Martínez Villadas Santos. Vázquez Singrán Román Rafael. Rosenberg Salazar Miguel Ángel. García Soto Mauricio. Gómez Sánchez Rodolfo. Ramírez Lemus María del Carmen. Olivera Sendejas Gloria. González Medina Gabriel. Rubio Salgado Gloria. ¿Otra? Martínez Hernández Ángel. Sí. Baez Uribes María Isabel María Isidra. Sánchez María Antonieta. Jurado Alvarado Luis. Gómez Medina Norma Angélica. Arteaga Cortés María Soledad. Barrientos Ávila Rosa María. Bermúdez Emma. Gutiérrez Rodríguez María Alejandra. Entonces, ¿no llegaste temprano?
Fajardo Navarro Isidra. Fajardo Navarro Socorro. Navarrete Beltrán María del Socorro. Reportero, va a ser reportero. Garay López María Concepción. López Jurado María Elena. Torres Zárate Benita. Gasca Gutiérrez José Antonio. Buenas tardes, vecinos, nuevamente. Bueno, ahorita ya se les entregó la queja y bueno, esto no termina hasta aquí. Debemos de seguir adelante y reafirmando que debemos unirnos más y bueno, estar constantemente en las juntas de los días jueves, porque solamente con la unión vamos a poder derribar a esta empresa que ya se hace llamar de clase mundial. Si ustedes no se acercan al comité de aquí de la Miguel Hidalgo, créanme que no van a tener el apoyo de nadie, porque la misma gente se da cuenta quién es la gente que está participando dentro del comité. Muchas veces yo se los he hecho mención de que no hagan el compromiso conmigo. El compromiso lo deben de hacer con ustedes mismos, porque el problema es de ustedes, también es mi problema, porque yo el problema de ustedes, yo lo hago mío, y así siempre lo he hecho. Y bueno, también el apoyo siempre lo van a contar conmigo. Cuando esté yo cerca de aquí de la demarcación, sí van a contar con mi apoyo, pero si me encuentro fuera por algún otro lado, pues trataré de ahí que me comuniquen con las personas de Comisión Federal, como lo he venido haciendo. Cuando no me encuentro cerca de casa, les he pedido que me pasen al de Comisión Federal, y bueno, también con el de Comisión Federal hemos hablado y hemos llegado a que no les corten la luz por el trabajo que hemos venido trabajando con Comisión Federal. Entonces, yo reitero que debemos de unirnos más, ¿sí? Que no bajemos la guardia, porque estamos ahorita en un momento muy importante, que si empezamos a bajar las guardias, esta reforma nos van a empezar a comer el mandado. Entonces, de hoy para adelante, hacer una fuerza más grande. Muchas gracias. Los integrantes del comité. Vecinos, después hacen sus juntas aparte. Vamos a tomar asiento porque vamos a dar ya los reconocimientos. Señor pastor, por favor tomen sus asientos, después hacen sus juntas aparte. No, digo, es que ya vamos a hacer la entrega de los reconocimientos.
Señor Pastor Huerta, pase al frente. Se va a hacer entrega el reconocimiento al ciudadano Emilio Castro Martínez